Así es verdad que como dijimos, ¿verdad? Estamos hablando siempre, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Ley y mandamiento, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? En esta enseñanza que vamos a ver otra vez en Romanos capítulo 7 y el verso 6, se dice, ¿verdad? Que el verso 6, el verso 6 del capítulo 7 de Romanos, se dice que es el versículo más controversial, que es el versículo más difícil de poder entender. Y no lo digo yo, ¿verdad? Ni lo he oído, ¿verdad? Por decirte cualquier predicador, de cualquier persona, ¿verdad? Que habla la palabra, sino que lo dicen, ¿verdad? Los mismos personas, ¿verdad? Que han escrito Biblias, por decir así, ¿verdad? El que escribió, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? El diario vivir, como también, ¿verdad? El que escribió, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? La nueva versión internacional, dicen que ese versículo es el más controversial, que no es fácil de entender. Por eso, ¿verdad? El apóstol Pedro dijo, ¿verdad? Que los escritos del apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Dijo que era, lo tomaban, ¿verdad? A su manera y lo tomaban así, ¿verdad? Para su propia destrucción. Ahora, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? La ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a entender, ¿verdad? Y, por decir así, ¿verdad? Tener un conocimiento, tal vez no exacto, ¿verdad? Como debiera ser, ¿verdad? Pero por lo menos que se alinee a aquellos, ¿verdad? Que lo han entendido de esa manera. Amén. No pretendemos, ¿verdad? Hacerlo perfectamente porque todavía, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Pero queremos, ¿verdad? Que por lo menos, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? Entre aquellos de que lo han entendido también de esa manera. Porque eso es la que nos da la certeza, la convicción de que vamos entonces entendiendo lo que estamos aprendiendo. Amén. Porque de no entender, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, entonces de nada nos sirve. Porque pongan a pensar, ¿verdad? De que por decir así, ¿verdad? Nosotros enseñamos la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasará si el día de mañana, ¿verdad? Si ni siquiera nosotros mismos tenemos la seguridad si vamos al cielo o no. Porque una cosa, ¿verdad? Es que nosotros digamos, no, si voy a ir al cielo. Bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Somos elegibles? Porque lo que nosotros digamos no quiere decir que Dios lo acepte. No. Es necesario que nosotros hagamos todo lo posible. Oiga bien, nuestra responsabilidad, nuestro esfuerzo tiene que hacer todo lo posible por agradar a Dios. Pero ¿quién decide si entramos o no? Es Él, no nosotros. Nosotros podemos decir, cuando lleguemos allá, mira Señor, aquí estamos, ya llegamos. Y cuando nos diga ya, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conocía a ustedes cuando estaban en la tierra. Por eso es necesario que nosotros entonces nos esforcemos y hagamos todo el esfuerzo, ¿verdad? Por hacer las cosas lo mejor que se pueda. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. La decisión no está en el hombre, está en el Señor. Amén. Así es, verdad, que por eso ahora vamos a ir, ¿verdad? A esta parte, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Recuerden que Romanos, ¿verdad? Capítulo 7 y el verso 6. Amén. Vamos a comenzar ahí en el versículo 6, pero se dice que el versículo más difícil de entender es el versículo 6. Es ahí donde está la controversia. Ese es el versículo. Pero esperemos, ¿verdad?, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender lo que ahí está diciendo, ¿verdad? Para que así seamos edificados. Y no vayamos a quedar otra vez, ¿verdad?, ¿cómo llegamos? Amén. La leemos, ¿verdad?, en la autoridad del Padre. Dice, ¿verdad?, Romanos 7:6, dice, pero ahora ya estamos libres de la ley.
por haber, dice, muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Note bien, ¿verdad? No está fácil, ¿verdad? El que nosotros, ¿verdad?, podamos entender ese versículo como persona que nosotros somos. Porque este versículo, ¿verdad?, es como los versículos que vimos, ¿verdad?, la vez pasada. O como lo que dice, ¿verdad?, ya en Hebreos 9, cuando dice, ¿verdad?, y lo que se ha envejecido está próximo a desaparecer. Entonces, ese versículo es igual, porque nosotros no lo podemos entender así a simple vista. Nosotros necesitamos tener, ¿verdad?, por decir así, un conocimiento bastante avanzado en todo lo que es las escrituras. O sea, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo más sencillo. Si alguien nos preguntara, bueno, ¿y tú conoces Estados Unidos? Yo no puedo decirle, sí, lo conozco. Yo le puedo decir, mira, yo conozco nada más los lugares donde yo he estado. Pero de allí el resto de Estados Unidos no lo conozco. Es lo mismo la palabra de Dios. Estados Unidos es extenso en territorio, en población. La Biblia es la palabra de Dios. Es profunda, es extensa. Dice que la mente del hombre ante eso se queda en cero. ¿Por qué se queda en cero? Bueno, porque ese no es conocimiento de hombres. Es el conocimiento de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo es que un simple mortal lo puede decir? No, es que esto aquí de esta manera y de lo otro. No, hermanos. Necesitamos la ayuda de Dios para que nosotros podamos entender esta palabra. Ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de Dios que nosotros más necesitamos para esto? Su Espíritu Santo. Porque se dice, ¿verdad?, que esta palabra es el Espíritu Santo, el que la inspiró, el que la dijo, el que la declaró. Aquellos hombres, ¿verdad?, que la escribieron. Si él mismo fue, ¿verdad?, el que se la dijo para que la escribiera, entonces él mismo era el que nos puede dar con exactitud lo que allí está diciendo él mismo. No es de otra manera. No es verdad que venga un hombre, ¿verdad?, quien sea ese hombre, no es ese hombre el que nos va a decir qué dice esa palabra, no. La que nos va a decir qué es lo que dice esa palabra es el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice ahí, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muertos. Ahora sabemos, ¿verdad?, que para ser libres de la ley, ¿verdad?, dice que tenemos que estar muertos. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que al estar muerto, ¿verdad?, la ley no tiene dominio sobre mí. Ahora, si se ponen ustedes a pensar con esto que está diciendo aquí el mismo apóstol Pablo, con la palabra que dice en Romanos 2:13, cuando dice, ¿verdad?, que no son los oidores de la ley los hacedores, sino los santificados. No son los oidores de la ley los justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley son los que son justificados delante de Dios. Entonces, si ponemos aquella escritura con esta, podemos decir, pues Pablo se está contradiciendo. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros tomamos una sola escritura y ya con aquello queremos hacer un mensaje, entonces es cuando nosotros no entendemos. Porque queremos entender las escrituras basándolo en un solo versículo. No, la palabra del Señor se entiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo ello reúne todo ese material que nosotros necesitamos para así emprender, por decirlo así, ese camino de la búsqueda de Dios. No es de otra manera.
Ahora, ¿verdad? Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros entonces entendamos lo que ahí está diciendo. Primer punto que entendemos, ¿verdad?, es que para que la ley no esté sobre nosotros, es que nosotros tenemos que morir. Ahora, ¿cuándo morimos, verdad, nosotros? No morimos por nosotros mismos. Porque aquí, ¿verdad?, note bien que no está hablando, ¿verdad?, del ser físico. Es lo primero, tenemos que morir, ¿verdad? Tenemos que entender qué es morir. Segundo, ¿verdad?, que tenemos que entender es que cuando está hablando, ¿verdad?, de morir, no es en sí, ¿verdad?, a nuestro ser físico, sino a algo que va dentro de nosotros, y eso se llama la vieja naturaleza. No está hablando de muerte física, está hablando de una naturaleza que llevamos dentro, donde, ¿verdad?, esa naturaleza, ¿verdad?, nosotros la recibimos, ¿verdad?, bueno, por causa, ¿verdad?, de la herencia que nosotros traemos desde Adán. Allí fue, ¿verdad?, donde nos injertó esa naturaleza, porque fue ahí el primer caso donde el hombre se rebela en contra de Dios. Si no entendemos eso, entonces, ¿verdad?, no podemos entender lo demás. Ahora, si usted se da cuenta, ahora Pablo que está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muertos para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, decir algo acerca de esto. Vamos a seguir y vamos a volver otra vez ahí, porque es necesario. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, además de lo que les he explicado, es que cuando dice, ¿verdad?, que ya no estamos, ¿verdad?, que ya no sirvamos, dice así, ¿verdad?, dice así, vuelvo a leerlo, dice, pero ahora ya estamos, dice, libres de la ley. Dice que estamos libres y sabemos, ¿verdad?, que para estar libres hay que estar muertos. Para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿verdad?, aquí está poniendo dos citas. Es como, está poniendo las dos, por decir así, ¿verdad? Dice que ya no estamos bajo el viejo régimen, sino que estamos bajo el nuevo régimen. Ahora, ¿verdad?, menciona, ¿verdad?, que ese viejo régimen, ¿verdad?, es la ley. Y el nuevo régimen es el Espíritu. Ya no dice, ¿verdad?, Viejo Testamento ni Nuevo Testamento. Dice régimen. El viejo régimen, ¿verdad?, puesto por la ley. Y el nuevo régimen puesto por el Espíritu. Ahora, una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, porque muchos piensan, ¿verdad?, de que ser, ¿verdad?, por decir así, seguidor o estar bajo la ley, ¿verdad?, es practicar lo que la ley dice. Eso es lo que muchos entienden, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, pero vimos, ¿verdad?, la vez pasada que Pablo dice, ¿verdad?, de que Israel, ¿verdad?, falló, no porque iban, ¿verdad?, por fe o por justicia, sino, ¿verdad?, que iban tras de la ley, por una ley, pero a su manera. Amén. O sea, ¿verdad?, no era verdad de que ellos, ¿verdad?, iban detrás de la ley, diciendo, pues aquí el que nos guía a nosotros es el Espíritu de Dios. No, ellos iban tras de la ley por sus propios méritos. Y eso, ¿verdad?, es, por decir así, es querer cumplir lo que Dios ha mandado, pero con nuestro propio esfuerzo. Y así no vamos a poder. Eso no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, necesitamos que sea el Señor el que nos ayude a través de su Espíritu para poder
cumplir con lo que Él nos manda. Si nosotros, ¿verdad?, no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos, ¿verdad?, poder cumplir con lo que Dios manda. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos ayuda, ¿verdad?, cuando tal vez, ¿verdad?, por alguna debilidad vamos a pecar. Y el Espíritu Santo nos ayuda para no hacerlo. Al entender esto que estoy diciendo, bueno, nos damos cuenta que entonces nosotros no vamos tras de esa ley que Israel iba, pero de acuerdo a sus esfuerzos. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos estamos sabiendo de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Porque todo lo que hagamos, acuérdense bien, de acuerdo a nuestra fuerza, a nuestra manera, eso no nos va a servir de nada. Así no vamos a llegar muy lejos, vamos a caer. ¿Por qué? Sucede, ¿verdad? Usted se ha fijado a veces, o yo he escuchado personas que dicen, no, si yo puedo dejar este vicio por sí mismo, no necesito ser cristiano o religioso para dejar este vicio. Y se esfuerzan, ¿verdad? O van a un centro, ¿verdad?, de rehabilitación, ¿verdad? Y comienzan allá a luchar. ¿Y qué pasa, verdad? Bueno, lo logran unos meses. Se salen de aquel lugar, ¿verdad? Y vuelven a caer otra vez. Y vuelven otra vez al lugar, al centro donde estaban rehabilitando, ¿verdad? Y mientras están ahí están bien, están fortalecidos. Salen de ahí y vuelven a caer en lo mismo. Es igual también cuando una persona quiere ser salvo por sus propios méritos. Y eso es lo que dice la palabra, que no estamos bajo de la ley. Porque la ley, ¿verdad? Acuérdense bien que la ley es la que condena el pecado. Cuando decimos, ¿verdad?, estar bajo la ley, ¿verdad?, dijimos, ¿verdad?, que es estar en pecado. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, vimos que dice, ¿verdad?, que dice en Romanos 2:13, cuando dice que no son los oidores los que van a ser justificados, sino los hacedores. ¿Qué pasa ahí, verdad? Es que cuando nosotros comenzamos a vivir una vida recta, piadosa, entonces dice que ya no somos oidores, sino que somos hacedores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy hacedor de la ley. O sea, me convierto en un hacedor de la ley. Entonces, ¿verdad? Ahora, ¿quién me convierte en hacedor de la ley? El Espíritu Santo. Porque es el que me ayuda a vencer todos los obstáculos que hayan en mi vida. ¿Están entendiendo? O sea, ¿verdad? Para convertirme yo en hacedor de la ley, es el Espíritu Santo, porque aquí dice que hay un cambio de régimen. ¿O no lo dice? Entonces, el régimen que me tiene que dominar a mí es el Espíritu Santo. Ya el régimen de la ley ya no me puede dominar a mí. Ya el régimen de la letra, ¿por qué el régimen mata? ¿Por qué mata, verdad? Bueno, porque dice las Escrituras, ¿verdad?, que en el tiempo antiguo una persona que pecaba era transgresora de la ley. Y lo mismo hasta ahora, pero con la diferencia que en el tiempo antiguo una persona que pecaba tenía que pagar con la muerte. Ahora en día no. Ahora en día, ¿verdad?, yo peco, ¿verdad?, o caigo, ¿verdad?, en error. Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice: Arnoldo, fallaste. Eso no debiste hacerlo así.
no debiste tomar estas cosas así. Y entonces, ¿qué sucede, verdad? Cuando Él me redarguye, a mí viene arrepentimiento. Y le digo, Padre, perdóname. Porque en mi corazón, y es lo que dice el mismo apóstol Pablo, cuando dice, si yo entiendo estas cosas, entonces concluyo en que no fui yo. Porque dice Pablo, porque en la ley que está en mi mente, yo quiero obedecer a Dios. Pero la otra ley que está también en mí, en mi cuerpo, me seduce para que yo no haga lo que a Dios le agrada, sino lo que va en contra de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando digo que cuando el Espíritu Santo me redarguye, viene convicción a mí y yo me arrepiento. Ahora, ¿verdad? Al arrepentirme, si yo no me arrepiento, yo quedo bajo la ley. Y la ley me domina, porque ahí está la ley del pecado. Y acuérdense, ¿verdad? Que dijimos que para todo caso hay una ley. No todo, ¿verdad?, se juzga con la misma ley, sino, ¿verdad?, que una ley es la que juzga, ¿verdad?, al asesino, una ley es la que juzga al que roba, y otra ley es la que juzga, ¿verdad?, al adúltero. Hay diferentes leyes, pero lo que sí sabemos es que todo, ¿verdad?, es, por decir así, delante de las leyes de Dios es pecado. Delante de la ley de los hombres es delito. ¿Sí o no? Así. O sea, delante de Dios es pecado. Delante de los hombres es delito. Y por ese delito lo van a juzgar los hombres. Y por ese pecado Dios también lo va a juzgar. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que todas esas cosas tenemos que entenderlas de la manera que están establecidas. Para que así mañana no vayamos a hacer un enredo y digamos, no, pues ley es ley y es la misma ley la que busca todo. No, no. Para cada asunto hay una ley. Así es, verdad, que entonces, ¿verdad?, para que vayamos entendiendo un poco más de esto, ya les aclaré un poco, ¿verdad?, donde les dije, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, cuando ya estamos bajo el régimen del Espíritu, se conoce. ¿Por qué se conoce, verdad? Bueno, porque ya no hacemos las cosas como nosotros queremos, sino como el Espíritu nos dice. En eso conocemos, de que no estamos bajo el régimen de la ley, sino que estamos bajo el régimen del Espíritu. Bueno, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, desde que el Señor Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino, ¿verdad?, que nos mandaría un consolador. Nosotros sabemos y lo decimos con alegría, con gozo, que tenemos a alguien que nos guíe y que no estamos solos. Ahora, si nosotros, ¿verdad?, no entendiéramos esto tal como Él lo dijo, entonces a nosotros no nos importaría de que Él lo diga a través de su palabra. Si nosotros estuviésemos bajo del régimen viejo, a nosotros no nos importaría que Él nos dijera que nos dejó y que nos iba a mandar un consolador. No, porque pensamos que estamos bajo del régimen viejo. Ahora, ¿verdad?, no pensamos en la obra del Espíritu, pensamos en la obra del régimen que dice allí viejo. Entonces, ¿verdad?, no pensamos en las cosas del régimen nuevo. Y nosotros, ¿verdad?, yo no sé de usted, pero yo pienso en las cosas del Espíritu. Yo no pienso, ¿verdad?, porque dice ahí, ¿verdad?, que la letra mata, pero por decir así, ¿verdad?,
el espíritu nos mata. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, ¿verdad? Que en el antiguo, una persona va que pecara, por decir así, vamos a mencionar un pecado. Si una persona adulteraba, dice que los sacaban del pueblo y lo apedreaban hasta, por eso dice, la letra mata. O sea, si estuviésemos bajo ese régimen, todo el que pecara no tendría oportunidad de arrepentirse, sino porque como pecó, o como la letra dice, pecaste, de esa forma lo tendrían que juzgar. Y como la letra dice, pecaste, cometiste pecado, tú, por decir tu castigo es morir. Ahora por eso dice Pablo, ya no estamos bajo ese régimen. Prueba de ello, ¿verdad? Es verdad cuando al Señor Jesús, al Señor Yeshua, le presentan, ¿verdad?, a una mujer, ¿verdad?, sorprendida en adulterio. En el tiempo de la ley, porque ¿cuál fue, por decir así, ¿verdad?, la estrategia de los que llevaron a esa mujer? ¿Cuál fue la acusación? Ellos dijeron, en la ley de Moisés, dice que toda persona que se encuentre o que se sorprenda en adulterio, tiene que morir. De esa manera, ¿verdad?, tentaron a esa gente, ¿verdad?, los fariseos y los escribas, al Señor Jesús. Pero como el Señor Jesús sabía de que ese tiempo estaba terminando y que ya no iba a ser así, ¿verdad?, de acuerdo a la letra, sino de acuerdo al régimen que venía. Entonces ya él, ¿verdad?, aunque el Espíritu Santo todavía no estaba ahí, pero él era, ¿verdad?, el que iba a enviar al Espíritu Santo. Él dijo, ya no será así, se hará de esta manera. Y entonces, ¿verdad?, dice que no les hizo caso, no dice que se puso a discutir con ellos. Dice, ¿verdad?, que siguió, ¿verdad?, como escribiendo, ¿verdad?, en el polvo. Como diciendo, ¿verdad?, que necios que son estos, no han entendido todavía. Y eso nos pasa ahora. Porque no entendemos cuál es la obra del viejo régimen y cuál es la obra del nuevo régimen. Entonces, ¿verdad?, si vemos una persona, ¿verdad?, que está celebrando la fiesta, que dice, no, es que se está judaizando. Eso es para los judíos. Y entonces, ¿verdad?, la pregunta que a mí me viene es esta. Digo yo, ¿será que esto no tiene herencia en el milenio? Porque en el milenio dice que estaremos celebrando desde la fiesta de los tabernáculos. Y dice que el milenio es el reinado del Mesías, de Jesús, del Señor Yeshua, aquí en la tierra. Acuérdense, eso es terrenal. Todo lo que, por decir así, ¿verdad?, acuérdense que todo va a desaparecer, ¿verdad?, excepto, dice, una cosa, que es el amor. Eso es lo único eterno y la ley que tiene que regresar a Dios otra vez. Porque de Dios vino y a Dios tiene que regresar. Ahora, entonces, ¿verdad?, partiendo de ese punto, ¿verdad?, nosotros no podemos decir, ¿verdad?, de que en el cielo vamos a celebrar las fiestas. No dice eso la Escritura. Dice, ¿verdad?, que las fiestas o todo lo que aquí se practica, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es aquí. Acuérdense que para lo mismo, que dice, ¿verdad?, que en el tabernáculo estaban, por decir así, ¿verdad?, las dos partes, la parte terrenal y la parte celestial. Ahora, ¿verdad?, en la parte terrenal es donde están, ¿verdad?, todo lo que, por decir así, ¿verdad?, cuál era, ¿verdad?, la forma que se le iba a rendir culto a él mientras estuviésemos aquí en la tierra. Ahora, ¿verdad?, partiendo de aquí, ¿verdad?, o vamos a decir así, finalizando el milenio, allá en el cielo no se van a celebrar las fiestas. Téngalo bien claro, en el cielo no se van a celebrar las fiestas. Las fiestas solo van a llegar hasta el milenio, porque ahí dice de que las naciones que no quieran subir, porque dice que en ese entonces el celebrar, por decir así, la fiesta de los tabernáculos va a ser obligación. Y la nación dice que no lo haga, dice que va a ser castigada.
Ahora, si las naciones van a ser castigadas, ¿usted cree que no va a ser castigado una persona que se rehúse a guardar la fiesta? Si las naciones van a ser castigadas, también las personas. Y dice que uno de los castigos que le va a venir a las naciones por desobedecer, dice que no les va a llover. No va a haber lluvia para ellas. Ese va a ser uno de los castigos que va a venir sobre ellos. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que le estoy diciendo, ¿verdad? Que todas esas cosas son perecederas. Aún dice que los dones solo son para mientras estemos aquí en la tierra. Los dones no los vamos a ocupar en el cielo. Los dones se necesitan aquí. ¿Para qué se necesitan los dones, verdad? Bueno, porque Dios necesita capacitarnos para hacer su obra aquí, no allá. Allá no vamos a necesitar eso. Nada de lo que hacemos ahora en día aquí en la tierra no lo vamos a necesitar, por eso va a culminar. O sea, todo ese conocimiento tenemos que tenerlo bien en claro. Hasta dónde llega, ¿verdad? Por decir, la culminación de cada cosa de lo que ahora nos dice la palabra. Para que así, ¿verdad? Podamos, por decir, ¿verdad? Darle una explicación correcta a una persona, ¿verdad? O darle a conocer, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Porque no podemos a veces responder en una simple pregunta que nos hagan, ¿verdad? Tales cosas, sino que tal vez necesitamos, ¿verdad? Pues darle un estudio a la persona para hacerle saber lo que ahí dice la palabra y no de nuestra propia boca. Porque si lo hacemos, ¿verdad? Así nada más con nuestra propia boca, ¿verdad? Pues a veces las personas dudan, dicen, no, pues, no sé si será verdad o no. Pero si lo llevamos a la escritura, la persona va a saber que es la palabra la que lo dice. Amén. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? De que aquí, ¿verdad? Está diciendo Pablo, ¿verdad? Que ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Nosotros tenemos que estar contentos, alegres, ¿verdad? De que nosotros pertenecemos a ese nuevo régimen. Y que ya no, ¿verdad? Ya no estamos bajo ese viejo régimen, ¿verdad? Porque al estar bajo ese viejo régimen, entonces nosotros no nos podríamos arrepentir para que Dios nos perdone. Ahora, ¿verdad? Si entendemos que estamos bajo el nuevo régimen, nosotros sabemos que nos podemos arrepentir. Cualquier falta que hagamos ahora, sí tenemos que estar bien claro que no somos libres para pecar, porque ahí dice que estamos muertos. Lo ha dicho un montón de veces. Ahí esa es la escritura que hemos visto. Que el que está libre de ese régimen ya murió a ese régimen. Por eso ya no tiene dominio de régimen, porque ya murió. Eso quiere decir que esa persona no vive para pecar, vive para agradar a Dios. Y eso está en su corazón. Por eso ya fue circuncidado, porque dice que la circuncisión verdadera no es en la carne, sino en el corazón. Y entonces ese corazón, ¿por qué ya está circuncidado? Bueno, porque el corazón ya no quiere pecar. Y la circuncisión, ¿verdad? Que es en la carne, esa no quita el pecado. Esa no quita el deseo de pecar. Pero la circuncisión en el corazón sí quita el deseo de pecar. Y cada día queremos ser más libres y mejores. No queremos dejar de pecar porque la ley persigue el pecado o castiga el pecado. No, queremos dejar de pecar porque queremos agradar a Dios. Y esa obra, quien la lleva a cabo en nosotros, no es la ley, es el Espíritu Santo. Pues es totalmente diferente. Es el Espíritu Santo quien lleva a cabo esa obra.
Y Él, ¿verdad?, es el que nos guía y nos lleva, ¿verdad?, por ese sendero para que nosotros no vayamos a caer. Y si caemos, ¿verdad?, sabemos que no nos vamos a dar de tal cosa que hicimos, sino que nos vamos a sentir afligidos, porque dice, ¿verdad?, no dice su palabra, que aflijamos de nuestra alma. Amén. Amén. Ahora pasamos al versículo 7. Ya en el versículo 7 ya vamos a entender mejor lo que está diciendo el versículo 6. Amén. Amén. ¿Qué diremos pues? Dice. O sea, si no vemos el versículo 7, entonces no entendemos el versículo 6. Porque mire lo que dice el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque según dice Pablo, ¿verdad?, según estaba mencionando allí en el 6, es como si la ley fuera el pecado. Y dice Pablo que no es la ley. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Porque muchas personas, ¿verdad?, en eso, por eso dice, ¿verdad?, los que escribieron estas Biblias, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, que la mayoría de personas por eso falla. ¿Por qué? Porque piensan, ¿verdad?, que Pablo lo que está diciendo allí es que la ley es pecado. O que puede, por decir así, ¿verdad?, que ya nosotros, ¿verdad?, no estamos bajo el régimen de la ley, porque al hacer las cosas que la ley dice, pues estamos queriendo ser salvos por nuestra propia cuenta, cuando eso no es lo que dice. O sea, ¿verdad?, cuando dicen, ¿verdad?, que al hacer las cosas de la ley, estamos, ¿verdad?, queriendo, ¿verdad?, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que al hacer esas cosas, ¿verdad?, pero ¿cuáles cosas? Acuérdense, la ley, ¿verdad?, dice muchas cosas, no dice solo una. La ley, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, que hay que agradar a Dios. La ley dice, ¿verdad?, que no hay que pecar. La ley, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, de que tenemos, ¿verdad?, que guardar las fiestas. Y así, ¿verdad?, consecutivamente la ley va diciendo las cosas que tenemos que guardar y las que no tenemos que guardar. Ahora, ¿verdad?, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, de que todo eso está en la ley. No está en otro lado. Ahora, ¿verdad?, si nosotros no entendemos lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo, entonces vamos a creer que la ley es pecado, como muchos lo han creído. Y aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo que la ley no es pecado. ¿O no lo dice así? Dice, ¿qué diremos? Dice, pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo, dice, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira lo que está diciendo. O sea, Pablo dice, no es que la ley sea pecado, dice Pablo, pero yo no conociera el pecado si la ley no dijera que eso es pecado. O sea, dice Pablo, la ley no es pecado, porque es santa. La ley es santa. Entonces, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no conociera el pecado si la ley no dijera que eso es malo. O sea, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo, dice Pablo, si la ley no dijera que robar es pecado, yo no hubiera sabido que eso estaba pecando, que al robar estaba pecando. Pablo dice, si la ley no dijera que matar es malo, yo no me daría cuenta. Ahora, pero Pablo dice, ¿qué fue el resultado de cuando yo me di cuenta que la ley decía, no robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, no adulteres? Entonces, dice Pablo, cuando yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta que yo estaba en un problema, porque todos los pecados estaban en mí y la ley dice que eso es malo. Ahora,
Pero dice Pablo, dice así, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelantito. Dice así, ¿cómo es eso? Dice Pablo, que si el mandamiento es bueno, pero a mí, dice Pablo, me resultó para muerte. O sea, a mí, dice, me mató. ¿Pero por qué lo mató? ¿Porque estaba limpio de pecado o porque era pecador? Porque dice que el mandamiento es bueno. Porque acuérdese, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? ¿Por qué dice la ley de los mandamientos? ¿Por qué, verdad? Porque la ley está dentro. Porque la ley, vamos a ir a la ley, ¿verdad? O los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos es la palabra de Dios. Ahora, ¿verdad? Pero la ley se encuentra dentro de eso. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? Pablo dice, lo vuelvo a repetir, dice, ¿qué diremos pues? Dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo, dice, no conocía, dice, el pecado, sino por la ley. Porque tampoco, dice, conocía, dice, la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, dice Pablo, yo no conocía, dice, la codicia, dice, pero ¿a dónde me di cuenta de que existía la codicia? En la ley. Cuando yo leí, dice, ahí en la ley, me di cuenta que la codicia no era buena, era mala. Seguimos leyendo. En el versículo 8, más dice el pecado, tomando de ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Bien? Ahora, ¿verdad? Quiero ver que entendamos otra vez, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Les expliqué, pero quiero ver que quedemos bien claros en esto. Cuando dice el pecado, no está hablando del cuerpo de nosotros, está hablando de lo que está dentro de nosotros. Y esa es, ¿verdad?, la naturaleza caída. Por eso yo no entendí, hermano, cuando decía la palabra, cuando Pablo dice, ¿cómo que dice Pablo, hombre, en esta frase? Quiero acordarme bien. Ahorita no me viene, pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, para seguir explicando esto. Dice, más del pecado y tomando ocasión por el mandamiento. Oiga bien, dice, ¿por qué tomó ocasión el pecado? Porque el mandamiento prohibía. Ahora, pero como el pecado estaba dentro está dentro de la persona, ¿qué hace el pecado? Bueno, incita a esa persona a hacer eso. O vamos a decir, a llevar a cabo el pecado. O sea, ¿verdad? No es verdad en mi cuerpo. No, es la naturaleza que está dentro de mí, esa naturaleza caída, esa naturaleza que heredé de Adán. Esa es la que se opone, ¿verdad?, a la naturaleza, ¿verdad?, de Dios. Dios, ¿verdad?, vamos a decir, el Espíritu me dice, ¿verdad?, que haga las cosas bien. Pero la naturaleza caída me dice, Arnoldo, tú sabes que a ti te gusta esto, ¿por qué no lo haces? Eso mismo fue lo que sucedió con Eva. Eva sabía, ¿verdad?, que Dios le había dicho que no lo hiciera, pero ahí, ¿verdad?, estaba entrando una naturaleza que no era la naturaleza de Dios, sino la naturaleza caída de un enemigo. Ahora, ¿verdad?, esa le incitaba a Eva de que lo que él estaba diciendo, ella lo necesitaba, y que era, por decir así, más atractivo que lo que Dios le ofrecía. Eso mismo hacemos ahora. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa naturaleza, ¿verdad?, está en nosotros, y entonces, ¿verdad?, o en cada persona. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que él descubre que hay dos leyes. Una de ellas que está en mi mente, pero la otra está en mis miembros. Una dice
me ayuda o me hace que haga lo que a Dios le agrada. Pero la otra dice, Pablo me seduce para que yo no haga lo bueno, sino que haga lo malo. Entonces, ¿verdad? Ya vemos ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Pablo no está diciendo que es la ley la que hace eso. Pablo está diciendo que es la naturaleza caída. Ahora, pero lo que la naturaleza caída incita al hombre a hacer, la ley dice que eso es malo. Por eso dice, toma el mandamiento para levantarse en contra de mí. O sea, ¿verdad? El pecado, la naturaleza caída, toma el mandamiento para levantarse en contra de la persona en sí. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Están seguros? Porque vemos otra vez en el 8, dice, más el pecado y tomando de ocasión. O sea, ¿verdad? Se aprovecha. Tomando ocasión, dije, por el mandamiento, dije, produjo en mí toda codicia. O sea, ¿verdad? Produjo todo deseo perverso. Y eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo queda el estado de la persona, ¿verdad? Cuando el pecado, ¿verdad? Por decir así, porque dice, ¿verdad? Antes de la ley, dice, yo podía vivir, dice Pablo. Pero viniendo el mandamiento, dice Pablo, ya no pude vivir. Ahora, ¿verdad? No está diciendo, ¿verdad? En el caso, ya lo explico, cuando dice, más dice el pecado y tomando de ocasión por el mandamiento de produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Ese lenguaje que está usando Pablo ahí, tenemos que tener cuidado, porque ahí está diciendo, sin la ley el pecado está muerto. Ahora, si ustedes notan, esto que les voy a decir, se darán cuenta que Pablo no es eso lo que está diciendo, o no es a eso que se está refiriendo. La ley en sí no surgió desde el principio. O sea, Dios no la dio a los hombres desde el principio. Dios dio la ley en el tiempo de Moisés. Ahora, tardó mucho tiempo. Pasaron como cerca de 440 años. Porque el único pacto que Dios hizo, ¿verdad? Pues él sí pactó, ¿verdad? Él hizo varios pactos antes de ahí, ¿verdad? Pero nunca dio la ley en esos pactos. Por decir, ¿verdad? Cuando él pactó con Noé, después del diluvio. Ahí no le dio la ley a Noé. En el tiempo de Abraham, ¿verdad? Solo le dio los 2 pactos. Por eso, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que entender por decir así, que nosotros no podemos poner juntos todas las cosas. Tenemos que saberlas separar porque están separadas dentro de la Biblia. Por decir así, algunos, ¿verdad?, mencionan la circuncisión física, ¿verdad?, y lo unen a todo lo de la ley. Cuando la circuncisión física fue primero que la ley. La ley no existía cuando Dios pacta con Abraham y le da el pacto de la... No existía la ley. Eso quiere decir que la circuncisión por sí misma es un pacto. Oiga bien, la circuncisión por sí misma es un pacto porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y allí mismo también se le dio el pacto de la fe. O sea, Abraham llegó
consigo mismo los dos pactos, el de la circuncisión y el de la fe. Ahora, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley o los mandamientos a Moisés, no te vi en verdad que habían pasado un montón de años ya, como le dije. Ahora, si lo que dice Pablo, ¿verdad? En este versículo, cuando dice, ¿verdad? Porque sin la ley el pecado está muerto. No está diciendo eso. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque miren, cuando en la primera pareja, en la primera persona que vivieron, que existieron, que no fueron nacidos de mujer ni de hombre, sino que fueron hechos por la mano de Dios, que fue Adán y Eva, ¿qué hizo Dios cuando le desobedecieron? ¿Les dejó pasar el pecado? Entonces no está hablando Pablo de eso, ¿verdad? Porque, ahora, déjeme decirle que nosotros no podemos recibir esto que estoy diciendo si el Espíritu no nos enseña. Porque si yo, ¿verdad?, estoy leyendo esto, ¿verdad?, estoy viendo esto, ¿verdad?, y estoy deseoso de entender esto, el Espíritu Santo me va a traer todas las escrituras posibles para hacerme entender que no es eso lo que está diciendo. Si yo me quedo ahí, yo no entiendo nada. Ahora, pero si el Espíritu Santo me está enseñando, ¿verdad?, el Espíritu Santo me está diciendo ahí, mira, aquí dice esto. Pero allá en el principio sucedió esto. Si tú analizas lo que sucedió allá con lo que está diciendo Pablo aquí, tú te das cuenta que Pablo no está diciendo eso. Porque si Pablo estuviera diciendo, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad?, estaba muerto, entonces Dios no hubiera quitado del jardín del Edén a Adán y a Eva. Ahí lo hubiera dejado, porque el pecado estaba muerto. No existía, estaba muerto. Pero, ¿qué hizo Dios? Lo sacó. ¿Y cómo se conoce ese pecado de Adán y Eva? ¿Ah? El pecado. No se le llama así, se le llama rebeldía. Entonces, ¿verdad?, se le conoció como rebeldía hasta ahora. Dice, porque dice las Escrituras que el hombre se rebeló en contra de Dios. Entonces, ¿verdad?, cuando entendemos eso, o sea, el Espíritu Santo nos dice, analiza esto, para que puedas entender lo que Pablo está diciendo. Al entender allá, entonces damos cuenta que Pablo entonces no está diciendo que el pecado estaba muerto. Porque de otra manera, entonces Dios, como le digo, no hubiera sacado a Eva y a Adán del Edén. Sino que dice, va, que causa ese pecado, porque, oiga bien, la palabra nos enseña que el pecado es muerte. O sea, ¿qué es lo que produce el pecado en el hombre? Muerte, y no muerte física, sino muerte espiritual. Entonces, ¿verdad?, ¿qué ocasionó en Adán y Eva? Muerte espiritual. Los separó de Dios. Y al separarlos de Dios, Dios dijo, ya no pueden habitar en el lugar que yo les di. Tengo que sacarlos de ahí. Ya no pueden ser mis habitantes. Y dice la palabra que los sacó del huerto del Edén. Entonces, quiere decir que Pablo no está hablando de eso. O sea, entonces, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos esto, y esto, ¿verdad?, como les dije, ¿verdad?, y yo le dije, Señor, esto es lo que esta gente está diciendo, los que escribieron los autores de estas Biblias. Y yo, ¿verdad?, pues me alegro, ¿verdad?, cuando ellos dicen, ¿verdad?, lo que están diciendo, porque yo me doy cuenta de que de esta misma manera yo entiendo. Entonces, ¿verdad?, cuando yo veo, ¿verdad?, lo que ellos dicen, ¿verdad?, y veo, ¿verdad?, entonces me doy cuenta, ¿verdad?,
de que yo, ¿verdad? Me doy cuenta que estoy siendo guiado por el Espíritu cuando yo pienso en Él. Y cuando Él, ¿verdad? En toda cosa, yo siento que es Él el que me está guiando. Cuando yo siento, ¿verdad? Que ya estaba para pecar y no pequé, yo puedo saber que el Espíritu Santo me ayudó. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo veo eso, ¿verdad? Descubro eso, me doy cuenta que yo ya no estoy bajo ese régimen de la letra, sino que ya estoy bajo el régimen del Espíritu, porque el Espíritu, ¿verdad? Me enseña, me adiestra para que yo no peque. O sea, ¿verdad? En otras palabras, como dice Lucy, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya no me gobierna el viejo régimen de la letra, sino que el que me gobierna es el régimen del Espíritu. Ese es el que me gobierna. Y entonces, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Como persona, ya no voy a querer pecar, porque cada día, ¿verdad? Que pasa, esa naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, ¿verdad? Muere en mí. Cada día está moribunda, ¿verdad? Y cada día fallece más. ¿Por qué, verdad? Porque tiene que morir. Amén. Es de esa manera, ¿verdad? Vamos al 9. Dice, y yo dice, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, no te digo otra vez, ¿verdad? Vuelve con la misma palabra Pablo. Entonces, y ahí podemos entender, ¿verdad? Que Pablo no está hablando, ¿verdad? Primero dice el pecado, ¿verdad? Que sin la ley el pecado estaba muerto. Ahora viene Pablo y dice otra vez que, dice en el 9, ¿verdad? Y yo dije, sin la ley ni vivía, dice. Oiga bien, dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, dice. Pero venido, dice, el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo que el pecado sin la ley está muerto? Y ahora dice Pablo que no es el pecado el que murió, sino ¿quién fue el que murió? Él. Porque ¿quién es el que muere? El pecador. Por eso dice Pablo. Por eso cambia ya el lenguaje y dice, sin la ley el pecado estaba muerto. Pero viniendo desde el mandamiento, el pecado revivió y el que murió no fue el pecado, sino fue el hombre. O sea, murió el hombre. Porque la ley, ¿verdad? Decía, y como le digo, ¿verdad? La ley dice, ¿verdad? Y decía de que tales cosas es malo. Entonces, ¿verdad? Y que si el hombre pecaba, por decir así, ¿verdad? Ponga a pensar, ¿verdad? Vuelvo otra vez, ¿verdad? Este ejemplo que le voy a poner. Primero fue la mujer adulta, ¿verdad? Pero ahora le voy a poner otro ejemplo. Dice la ley, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que en los tiempos antiguos, si un hijo insultaba o era rebelde con sus padres, dice, ¿verdad? Que los padres tenían la autoridad de presentar a ese hijo delante de los ancianos del pueblo, o vamos a decir, delante de Moisés. Y entonces, ¿verdad? Y estos padres venían y le decían a Moisés, mira, este hijo nos falta el respeto, es irrespetuoso con nosotros, no nos trata bien. Y entonces, ¿verdad? Se lo entregaban a Moisés. Venía Moisés, ¿verdad? Y pues, ¿cuál creen ustedes que sería la forma que Moisés se dirigía al Señor? Dice, va que doblaba rodillas y le ponía el caso a Dios. Y Dios era el que respondía qué se debía hacer con ese día. Y entonces, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Que tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué hacía, verdad? Entonces, cuando ya Moisés le ponía el caso a Dios, y Dios decía, sáquenlo y denle muerte. ¿Para qué usaba ese método Dios, verdad, de quitar el pecado de esa forma? Para que los demás
no siguieran pecando. O sea, decía, vamos a desarraigar el mal, decía Dios, para que los demás teman y tampoco no lo hagan. Por eso dice que ese es el régimen de la letra, porque Dios así lo estableció. Y de esa manera tenía que cumplirse. Pues de Pablo, a Dios doy gracias que ese régimen ya no está. Porque si no, pues todos fuéramos muertos. Por como tanto que fallamos. Porque en el régimen de la letra, cualquier pecado nos hacía reos de muerte. Ahora, cualquier pecado que nosotros hagamos, dice que solo hay ciertos pecados en el cual no tienen remisión. De ahí todos los pecados, ¿verdad?, tienen remisión. Eso quiere decir que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda y dice, no, pues ya vamos, dice el Espíritu Santo, vamos a presentarnos delante del Señor Jesús. Y ya dice el Espíritu Santo, mira, este pecó. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Dice, ¿verdad?, que hace el Padre, le dice, Padre, pero si es verdad, este falló. Pero acuérdate que yo ya pagué. Yo pagué por el pecado que tenía y por el pecado que iba a cometer. O sea, esa es la defensa del Señor Jesús delante del Padre. Le dice, Padre, este es mi hijo. Acuérdate que yo pagué por los pecados anteriores y pagué también por el que iba a cometer después. Así que yo te pido que le perdones. Y entonces ya regresa el Espíritu Santo con nosotros. No, ya no te apures. Ya lo arreglamos. Vea qué diferente que es. Y eso es lo que no se entiende. Por eso, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, piensan, ¿verdad?, de que rechazan la ley y los mandamientos, sin darse cuenta, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Pero que un día, ¿verdad?, el Señor tenga misericordia y los ayude, ¿verdad? Creo, ¿verdad?, que hasta aquí llegamos con esto, ¿verdad?, porque no avanzamos, ¿verdad? ¿Ah? Sí avanzamos. En conocimiento, ¿verdad? No en la letra, pero sí avanzamos en conocimiento, ¿verdad? No en la letra, pero en conocimiento. Y eso, ¿verdad?, es lo más importante, ¿verdad?